Bienvenido a una lección sobre cómo resolver valores desconocidos utilizando las propiedades de una tangente a un círculo. Primero revisemos esa propiedad. Una línea es tangente a un círculo si, y solo si la línea es perpendicular al radio dibujado hasta el punto de tangencia. Entonces esta es una línea tangente donde B es el punto de tendencia. A sería perpendicular a la línea BC. Avancemos y echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí se les dio un segmento tangente en un radio del círculo dibujado a este punto de tangencia que sabemos forma un ángulo recto. Ahora que sabemos que tenemos un triángulo rectángulo aquí, podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar el valor de x. Entonces usamos el teorema de Pitágoras que establece que la suma de los cuadrados de las patas de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces este lado es la hipotenusa, por lo tanto tiene que ser C, y dejamos que este lado sea el lado A y este lado sea B. Entonces tendremos x al cuadrado más 20 al cuadrado. Debe ser igual a 24 al cuadrado. Así que ahora seguiremos adelante y simplificaremos esto y luego resolveremos. Entonces tendremos x al cuadrado, más 20 al cuadrado es 400, igual a 24 al cuadrado es igual a 576. 24 veces 24. Entonces ahora restaremos 400 en ambos lados. Será 0, así que tendremos x al cuadrado igual a 176. Ahora haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Entonces x es la longitud que solo tendría la raíz cuadrada principal del valor positivo. Entonces tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 176. Ahora deberíamos intentar simplificar esto. Entonces, sigamos adelante y veamos si podemos identificar cualquier factor cuadrado perfecto de 176. Este número es divisible por 4. 176 es 4 veces 44. 4 es igual a 2 veces 2 que son primos. 44 es 4 veces 11. 11 primos. Y luego 4 es de nuevo 2 veces 2. Así que queremos mostrar algo de trabajo aquí, tenemos x es igual a la raíz cuadrada de, tenemos 4 factores de 2. Y un factor de 11. Cada vez que tenemos dos factores iguales tenemos un factor cuadrado perfecto. Entonces 2 por 2 es 4, es un cuadrado perfecto. 2 por 2 es 4, es un cuadrado perfecto. Entonces este par nos da un 2, este par nos da un 2. Entonces tenemos un 4 fuera de la raíz cuadrada. Entonces, 4 veces la raíz cuadrada de 11. Ahora echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Nuevamente, el mismo tipo de problema aquí recibió un segmento tangente, y el radio del círculo dibujado hasta el punto de tangencia. Entonces sabemos que tenemos un ángulo recto aquí. Entonces, ahora que tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras para determinar el valor de x. Pero observe cómo ahora vamos a resolver la hipotenusa, por lo que este será el lado C, y llamaremos a este lado A y a este lado B. Entonces, nuevamente, el teorema de Pitágoras tenemos un cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Así que ahora vamos a tener 8 al cuadrado más 15 al cuadrado igual a x al cuadrado. Vamos a 8 cuadrados es igual a 64. 15 cuadrados es igual a 225. 64 más 225 es igual a 289. Y nuevamente tomaremos el cuadrado de ambos lados. Y porque es una longitud en un triángulo, solo consideraremos la raíz cuadrada principal o positiva, así que tenemos x igual abajo del cuadrado de 289. Y en realidad 289 es un cuadrado perfecto. Puede que no sea fácil de reconocer, pero 289 es igual a 17 por 17. Entonces esto simplifica muy bien, x es igual a 17 unidades. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.